Pero no cae de arriba, cae muy bien en esta mesa. Un profe destacado, Nicolás Maidana, ex profe de Nacional, pero no me queda bien solo presentarte así, Nico, como ex profe de Nacional, porque tenés una carrera ya grande y te diría que bastante sorprendente. Sos como una especie de Es el loco estrella. Abreu. Es el Claro, loco porque, Abreu de los claro, preparadores físicos. porque no te fuiste con un entrenador para algo así, sino que te fuiste solito. El primer viaje, ¿cómo andás? ¿Todo bien? La Ojo. primera salida fue a Italia, ¿no? A Udinese. A Udinese. Bueno, contame cómo fue eso. ¿Cómo fue salir de Uruguay, el preparador físico irse? Además de un club como Nacional. No es que te ibas de un equipo del ascenso, un equipo obviamente, sino un equipo un lugar elevado para el fútbol europeo. Y bueno, eso fue como el sueño. Arrimate un poquito ahí, el micrófono. Y fue como el sueño del pibe. O sea, porque primero que nada trabajar en Nacional, ya para mí era un sueño, porque a ver, soy hincha de Nacional, lo que me conocen lo saben. No tengo problema en ocultarlo. Y eso para mí ya era un sueño. Pero también en paralelo a eso, cuando decidí estudiar educación física con 15 años, porque me di cuenta que para el fútbol no. Al menos en esta vida no me daba. Bueno, obviamente que dentro de los sueños también estaba el poder trabajar en Europa y en Italia, porque, a ver, bueno, el Chino Recoba en su momento cuando uno era chico y demás. Y bueno, la verdad que el llegar a Italia, a la Serie A, a un país como lo que es Italia, a ver, no solo en lo futbolístico, sino también en lo cultural, fue algo hermoso. Y la verdad que me adapté bastante rápido y bueno, creo que también tengo esa capacidad de adaptarme. Pero ¿cómo se dio? Bueno, ¿Cómo te vinieron a buscar? ¿Cómo salió la salida? Se dio que yo ya hacía como unos 3 años que venía haciendo formaciones para Europa, principalmente para España, de preparación física, además de esos podcasts y demás. Y resulta que hay un colega que justo firma para Watford y él quería que yo fuera para Udinese y a la siguiente temporada me fuera con él para Inglaterra. Y bueno, cuando me llamó, me acuerdo que estaba en los céspedes, recién había terminado un entrenamiento y me llama. Y los jugadores que son bichos se dieron cuenta que pasaba, ya los jugadores. Me acuerdo que Tiago Vecino me decía, escuchame, no soltás el teléfono, en algo andás. Y bueno, en cuestión de 3 semanas por ahí, se cerró todo y arranqué. Y bueno, después toda la experiencia fue increíble. Igual es raro y es atípico, ¿no? Porque nosotros por lo menos desde afuera tenemos la costumbre que ustedes se mueven como en grupo con el preparador, técnico. con el técnico, Sí. obvio, sí, es un equipo de trabajo. Ahora, lo tuyo es como, sos como un jugador, pero sin representante, andás por la tuya, ¿cómo es eso? No sabés si tiene representante. Bueno, no sé, capaz que ahora me decía que no, a pero... ver, representante no tengo, hasta ahora nunca tuve. Sí, siempre he tratado de manejarme yo en menor o mayor escala. Y bueno, sí se ha dado, capaz que es atípico que por lo general, como vos decís, siempre cuando vos te vas con un entrenador. En mi caso, yo más en Nacional era profe institucional, entonces también, viste, si te pones a pensar, hasta más difícil. Claro. Todavía, Salir más difícil. Salir y más a la Serie A y demás. Pero bueno... ¿Pero te gusta esto de estar por la tuya? Porque bueno, vos yo ahora estoy con el Tornado, estoy esperando a Diego. Pero bueno, así se ha dado mi carrera, no es algo que lo quiera. O sea, por suerte el teléfono suena y me han llamado de diferentes lugares. Y hasta técnicos te llamaron, ¿no? Y sí. Porque fueron entrenadores importantes que Sí. te pegaron el tubazo, venite Sí, conmigo, ¿no? sí. Contalo. Sí, a ver, bueno, ahora el Tornado, antes fue el Cacique, antes fue San Paoli. Se me ha dado así, a ver... A San Paoli tenés que entrenarlo a él también, ¿no? Entrenamos juntos. Porque tiene como un ida y vuelta importante ahí. No, con Jorge terminaba el entrenamiento y nos íbamos a la sala a meter un poquito de gimnasio todos los días. Y fue un periodo muy corto, pero metimos buena química y ese ratito en gimnasio nos comíamos la cabeza. Pará, Igual- porque perdón, Sí, eso sí. De ir cambiando, ¿no? De entrenador, de cambiando de club, de cambiando de equipo, de país mismo Sí. también, ¿te va haciendo cambiar a vos a cada momento también tu manera de trabajar? Sí. O llegás e implementás tu forma, te tenés que adaptar vos, ¿cómo es el tema? No, mirá, yo en lo personal, obviamente tengo mi manera de trabajar, mi manera de
de sentir el fútbol, de sentir el entrenamiento, pero después, a ver, hay algo que como profe hay que tenerlo claro, y es que el protagonista principal son los jugadores, los protagonistas, y después cuando vos te sumás a un cuerpo técnico, vos te adaptás al entrenador. Eso es así. A ver, hay entrenadores que capaz que te dan más espacio, hay otros que te dan menos, también depende, porque por ejemplo, acá en Uruguay de repente, por ejemplo en juveniles, que capaz vos sos el entrenador y el profe, capaz que vos como profe laburás mucho más. Ya cuando llegás a primera división, capaz un equipo como Nacional, como Peñarol, que tenés ya una estructura sólida, los roles están más claros. Cuando yo me voy a Udinese, por ejemplo, habían 6 asistentes técnicos. Claro. Y en una cultura como la italiana, en la cual la parte física es muy importante, yo estaba como segundo profe. Yo me concentraba solo en mi rol. ¿Viste? No tanto meterme cosas tácticas como de repente muchas veces se da. Y lo mismo con los entrenadores. Hay técnicos que te piden más de una cosa, otros te piden más de otra. Creo que, como te dije al inicio, lo más importante es tener la capacidad de adaptarse al entrenador y al país también. Y en una faceta con la que entramos ahora, se termina una parte de la temporada, va a haber un descanso y después viene la continuidad. ¿Qué se hace? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se prepara? ¿Qué hay que hacer? Y bueno, para mí eso depende mucho del país donde estés, y asimismo depende... ¿Por qué? ¿Por qué del país? Por el calendario. Porque, por ponerte un ejemplo, en las 3 experiencias que me han tocado tener en Europa por lo general las vacaciones son largas. Capaz que los jugadores tienen, dependiendo del equipo, seguro el Real Madrid tiene menos porque ya tiene muchos partidos, Juega pero todo. en equipos, no sé, como Fudinese, como fue Granada o mismo Panathinaikos, que es un equipo grande, los jugadores tuvieron de 20 días de vacaciones hasta 40. Oh. Y la realidad que acá en Uruguay, yo justo ayer me ponía a ver un poquito el calendario, que es algo que siempre hablo con amigos, y vos terminás la temporada en diciembre, capaz que tenés 15 días, llegaste, llegamos como vos como entrenador, yo como profe, a Nacional o a Peñarol o al equipo que sea, y ya a los días, Tenés que competir. y de repente un clásico. Sí. Claro. ¿Viste? Entonces ya eso te altera todo. Y lo mismo ahora que se da el receso, porque el clausura arranca el primero, creo, ¿no? El 2. No, el 2 de Dos. agosto. El 2. Por ejemplo, los equipos grandes tienen esta semana, van a tener una semana de entrenamiento, y a la otra ya si no me equivoco, es la semana a la cual vos ya jugás. Entonces, por ejemplo, en esta semana que desconecten. Tienen que desconectar, liberar un poquito la cabeza, porque ya en una semana volvés. Diferente como me tocó ahora con algunos jugadores que capaz que tenían un mes de vacaciones. Yo creo que la primera semana está bueno para desconectar, limpiar, y después ya te tenés que mover. ¿Viste? ¿Para qué? Para poder llegar de la mejor manera posible al primer día de pretemporada. Hay un tema de cultura de jugador también. Hablo de que muchas veces, a ver, el jugador uruguayo capaz que termina, le dan una semana de licencia, muchachos, vamos a hacer un asado. Vamos para la playa, yo qué sé, vamos a hacer diferentes cosas que no es lo normal en el resto del año. Sin embargo, el europeo, por ejemplo, es igual. A ver, a mí no me gusta generalizar, ¿viste? Porque hay de todo. Las culturas. A ver, yo estuve en Brasil. Bueno. El brasilero sabe vivir bien la vida. Capaz que a veces... No se aburre, digámoslo así, no se aburre. Capaz que a veces le tenemos que robar un poquito al brasilero también. Pero después, por ejemplo, a ver, los españoles. Yo ahora, por ejemplo, con el Mundial de Clubes. Los europeos están diciendo que termine. O lo que ya muchos quedaron afuera. Para irse a Ibiza, No te alejes del micrófono. para irse a Ibiza, Formentera de vacaciones, claro. desconectar y poder hacer todo lo que no hacen en el año, porque está durante 9, 10 meses bajo una presión constante. Y vos me preguntás, ¿está bien? Para mí sí. Ahora, después está bien también, además de desconectar y disfrutar de la vida, el no quedarte así. Porque si vos estás 30 días sin hacer nada, cuando llegas al primer día que te sacan sangre, que empezás con las evaluaciones, estás hecho pedazos. Entonces tiene que haber un equilibrio entre el disfrutar y el ser responsable. Porque si vos estás 40 días sin hacer nada, llegas hecho pedazo. O sea, un ciudadano como nosotros o un deportista de alto rendimiento, es lo mismo. O sea, mira qué importante que decís, porque estábamos hablando en el bloque anterior del periodo de pases. Sí. Acá se da mucho en Uruguay que llegan jugadores de larga inactividad. Sí. O sea, ¿cómo haces después? Porque tenemos jugadores que ni siquiera han pisado el banco de suplentes, o que han pisado el banco de suplentes y no han tenido minutos, o han tenido minutos y no han sido de calidad. ¿Qué tiempo te llega a vos como profe
agarrar a un jugador que viene de tanta inactividad, que de repente viene entrenando en solitario, que sabemos bien que no es lo mismo que hacer un entrenamiento a la par con compañeros? Según con quién, ¿no? Pues si contratás gente. A ver, yo creo que cuando te toca un futbolista que hace mucho tiempo que está sin jugar, sin competir, o por el contrario, un jugador que venga de competir, yo creo que hoy en el fútbol cada vez es más importante lo que es la individualización. Entonces, no es lo mismo que ese jugador venga de una larga inactividad con 23 años que con 33. Por supuesto. Entonces ya eso te cambia. Después, por ejemplo, el historial lesivo, tuvo lesiones, no tuvo lesiones, es un tipo que es profesional, que es serio y demás. ¿Dónde fue el último lugar que jugó? No es lo mismo que venga de repente de una liga de segunda o tercera línea que venga de una liga importante. Creo que todas esas cosas importan, pero al final del día uno tiene que individualizar. Si vos no individualizás, por eso también ahora creo que para los profes jóvenes tenemos muchas herramientas que antes no existían. Que capaz que antes era, viste, solo olfato y a sensaciones, con el ojímetro. Y oye, que si tenés los GPS, tenés muchas evaluaciones médicas que te permiten ver lo que es la carga interna del futbolista, plataformas para evaluar la fuerza, cosas que te sirven para un primer día de ese futbolista, ¿dónde estoy parado? Más lo más importante que es esto, ¿no? Porque hay veces te tocan futbolistas que los ves, viste, se sacan las remeras unos dioses griegos, están todos tallados. Sí, pero hace 8 meses que no corren, que no compiten. Entonces, anda a grabar 300. Claro. Esto lo digo yo y no te hago responsable para nada, pero el caso de Vargas para mí es un caso más o menos similar. 2 meses inactivo, digamos, entrenando solamente él en un gimnasio y con algún profe, y cuando llegó acá yo creo que se notó la falta de entrenamiento que tenía, de entrenamiento y de fútbol también, obviamente. Bueno, esta es una charla muy recurrente en asados con amigos. Me imagino. Y a ver, yo algo que... Tenés un comodín igual, ¿eh? Si lo querés utilizar para Bueno, pasar. Podemos llamar a alguien. No, a ver, yo te soy honesto, a ver, Vargas, por ejemplo, venía de jugar la final de la Libertadores, ¿no? Y vos lo ves al tipo, te das cuenta que es un tipo profesional. O sea, está cuidado. Que está cuidado. Porque tiene, creo que es 88, 87 y el tipo está bien. Pero para mí hay un tema que muchas veces nosotros no nos damos cuenta y lo desvalorizamos por ser uruguayo, que jugar acá es muy jodido. Es muy duro. Entonces yo te pongo ejemplos, a ver, tengo memoria. El Indicito Solari vino a jugar a Peñarol. Sí, lo hacía jugar de carrilero. De carrileros, me acuerdo. Sí. Vino el Mago Capria a Peñarol también y anduvo más o menos. Después, por el contrario, a ver, me acuerdo, vino Angeleri, Sí. un jugador de jerarquía, campeón de América, y le costó. Por el contrario, vino Vergesio, que Gonzalo llevaba mucho tiempo sin jugar. 2 años sin hacer goles, hacía más o menos. Y es la mejor inversión de Nacional en los últimos 50 años. No, en los últimos 50 no, en los últimos 30 seguro. Jugó todos los partidos, nunca se rompió, siempre estuvo al pie del cañón y hacía goles. Entonces, viste, yo creo que según las posiciones hay puestos donde es más difícil, porque acá la pelota está mucho tiempo en el aire, mucha fricción, mucho contacto, mucho duelo, y de repente al que viene de jugar, no sé... de primera, un toque, en dos el fútbol toques. como brasilero y cuesta. Sumado, para mí otra cosa también, que vos tenés estadio como el Centenario, como el Parque, como el Campeón del Siglo, que son campos muy lindos, con un piso muy bueno, pero también te tocan estadios donde vos venís de jugar en Europa y venís acá y te vas a un si no estás trócoli. fuerte de cabeza, está duro. Entonces, viste, creo que hay una sumatoria que terminan incidiendo muchas veces para un lado o para el otro. Nico, en este tiempo que no estás trabajando, porque Diego Alonso todavía no tiene una decisión. Sigue en la vuelta el torneo. Sí, una decisión Bueno. tomada. ¿Estás trabajando con algunos futbolistas? ¿Estás preparando a algunos futbolistas? ¿Recurren a vos algunos jugadores? Bueno, me han llamado, estuve trabajando con Thiago Vecino, con Brian Ocampo, con Guille May también, ahí de la banda de Nacional. Después se sumó también Alfonso Montero, Nacho Rodríguez, que volvió ahora a Liverpool. Después en paralelo tengo 4 o 5 jugadores que los entreno a distancia. Pero sí, por lo menos estoy bastante entretenido con eso. Bien, en esto de los mercados de pases, y generalmente en el fútbol uruguayo pasa, lo decía Majo hoy, los jugadores llegan sobre la hora, ¿no? Te llegan una semana antes de arrancar el campeonato. ¿Se hace trabajo diferencial con ese tipo de jugador? ¿Existe realmente el trabajo diferencial que, por ejemplo, Liverpool lo está haciendo con la joya Abel Hernández, que entrena quizás menos que el resto, pero hace más recuperación y demás? Sí, hay. Yo creo que ahí depende mucho del profe, del entrenador. Depende mucho también
de la comunicación que haya en el cuerpo técnico, de la comunicación entre el cuerpo técnico y también el plantel. En este caso, el profe de Liverpool, que es Nacho Barbosa, o sea que es amigo y más allá de ser amigo, es un gran profesional. Creo que tanto él como Juanjo Papa y todo el cuerpo técnico, Nacho Rizzo y demás, han encontrado hasta el momento una manera de trabajar con Abel, en la cual con sus lesiones, con su edad, se aseguran de que el jugador llegue el domingo de la mejor manera posible. Y eso muchas veces no ocurre. ¿Viste? Porque, ¿y qué dirán los compañeros si no entrena el martes y el miércoles? O otro cuerpo técnico, no, hay que entrar, hay que darle duro. Y jugadores como Abel lo tenés que tener con las patitas frescas para el domingo, para el sábado, cuando te toque. Entonces, ¿viste? Por eso, como te decía hoy al inicio, la individualización es importante y yo en lo personal creo mucho. Si todos lo hacen, no sé. O sea, conozco muchos profes que lo hacen, como es Nacho, por ejemplo. Con respecto al rol que vos ocupás, ¿qué tanto es para vos el tema de motivacionar con los jugadores? ¿Cómo conectás con ellos? Pues después yo te quiero hacer una pregunta que es con respecto al aspecto psicológico, pero primero esto. ¿Cómo es el tema de la motivación de parte del profe para darle para adelante? Si es que viene una lesión, si viene progresando, si ves que está a punto de llegar al momento que vos... Yo creo que también ustedes deben de percibir, ¿no? Cuando sí, el olfato ese, cuando ves que el jugador ya lo tenés casi a punto caramelo. ¿Cómo es ese laburo? Bueno, a mí más que motivación, a mí me gusta conectar con la gente. O sea, ya sea con el jugador, con el utilero, con quien sea, con el cocinero. ¿Por qué? Porque creo que si no hay buena energía, por más que seas un gran jugador o a quien te tenga a cargo sea un gran profesional, si no hay química, no hay feeling, no. Es como en la vida, como en el amor, es lo mismo. Entonces con los jugadores, a mí más que motivar, me gusta conectar. ¿Viste? Y después hay jugadores que capaz lo tenés que pinchar más, jugadores que no tenés que ni hablarles. Yo qué sé, los últimos, por ejemplo, en el último equipo que estuve en Panathinaikos teníamos 21 nacionalidades. Wow. Claro. Era un mapamundi. Diferentes idiomas, ¿viste? Entonces, ¿viste? De repente te encontrabas con jugadores como los balcánicos, que son tipo, que van al frente, ¿viste? Que capaz que no es necesario que les hables, porque ya te vienen con una... A mí me daría miedo. Tuve una historia ahí una vez en Udinese con un balcánico. No te puedo decir sin contarla. Bueno, ¿viste? Son tipos que, a ver, que están forjados a fuego. Vikingo. Guerreros, ¿viste? Eso Claro. estuvieron en la guerra de verdad. Y capaz te encontrás con culturas como el jugador sudamericano que capaz que necesita un poquito más ese approach, ese abrazo, ese mimo. Entonces, con la experiencia vas, ¿viste? Sintiendo, ¿viste? Los reconoces. Ya te das cuenta. Después, obviamente, cuando un jugador está lesionado y es un momento donde, como un amigo, puede estar en un momento malo, lo mismo el jugador. Entonces tenés que bancarle un poquito la cabeza. ¿Y el aspecto psicológico, qué rol juega en esto en cuanto a las lesiones para recuperarse o para mismo resentirse de una lesión, los malos momentos? Hoy hablamos más temprano de los goleros, de lo ingrato de los puestos que tienen. Y bueno, y son momentos, ¿no? Hoy hablamos bien de campaña porque tuvo un buen clásico y bueno, y tuvo esa injerencia el caso de Macio Olivera con la salvada que tuvo, pero nosotros veníamos reclamando, nosotros los periodistas, más de uno, acá tenés dos, fácil, que no podíamos entender cómo se sostenía la titularidad, las críticas, todo esto, el aspecto psicológico, ¿cómo afecta al jugador? Y obviamente que hay, como todo, ¿no? Pueden haber jugadores que son más fuertes que otros, pero al final somos todos de carne y hueso. Entonces, por ejemplo, lo que pasó ahora en Peñarol, y es difícil estar en el puesto de los arqueros cuando en paralelo te están diciendo que te va a venir Muslera. Y la cabeza te labura. Sí, te es labura. imposible que no te trabaje. Entonces, a ver, el cuerpo de una manera u otra se pronuncia y muchas veces es a través de lesiones musculares, por ejemplo, o de cuestiones, por ejemplo, columna vertebral, sucede mucho con contracturas a nivel de zona lumbar, espalda alta y demás. Entonces, a ver, mi mujer es psicóloga además, entonces, o sea... Vas ganando ahí la cosa. Creo mucho en la psicología, creo mucho en el aporte de los psicólogos, no solo para el fútbol, sino para la vida, pero obviamente que a nivel, muchas veces cuando se presentan estas lesiones es por estrés. Viste que hay buenos vecinos y malos vecinos. Nosotros somos vecinos del mismo barrio, Sí. yo soy de los malos vecinos. Así que contame cómo es la historia con ese jugador en No, Udinese. me pasó que justo jugamos contra Inter en casa y hacíamos la activación en el hotel. Y bueno, ahí estaba Tucu Pereira, Nahuel Molina, había muchos argentinos.
españoles también, que eran, viste, los que llegaba al partido y me pinchaban, dale Uru, motivanos, viste. Poníamos música y demás. Y estábamos haciendo la activación en el hotel, y yo arranco, bueno, muchachos, ragazzi, andiamo con tutti, dai, hoy una guerra. Y viene un jugador, un ropero así, grande, ¿viste? Y yo lo miro 2x2. y me dice, prof, ¿vos conocés la guerra? Claro, qué horror. Mi abuelo murió en la guerra. Yo quedé, viste, congelado. Digo, vi varios documentales y seguí. Dai. Y el resto de la activación yo estaba, viste, con el balcánico Vino este que lo película miraba. bélica. Y cuando termina me dice, quedaste duro. Digo, sí. Dice, mi abuelo murió en la guerra, pero mira que no me ofendo. A partir de ahí no me metí más con la guerra cuando tuve algún balcánico. ¿Mejor lugar que te ha tocado trabajar hasta el momento? Y bueno, he tenido suerte. Panathinaikos ahora fue una experiencia muy linda, a nivel club, a nivel geográfico. Granada también, una ciudad muy linda. Capaz si tengo que elegir, bueno, Flamengo fue hermoso, pero fue un amor de verano bastante corto. Capaz que me quedo Udinese y Panathinaikos. Panathinaikos es un equipo grande que juega Europa y demás. Y Udinese, bueno, mi primera experiencia en Europa, pero por sobre todo un club hiper organizado con un sistema de trabajo muy claro y con... También fue la primera experiencia mía con dueños. Entonces, por ejemplo, yo todos los lunes me tenía que juntar con los dueños para hablar, ¿viste?, sobre cómo estaban los jugadores y demás. Y los tipos tenían un modelo de negocio muy claro de lo que querían. O sea, qué tipo de jugadores tenían que fichar y demás. Entonces, a mí todo eso me gustó y hasta ahora solo me tocó verlo ahí. Después Panathinaikos, linda infraestructura, un club grande que hace 15 años que no sale campeón, con mucha presión. Los griegos están re locos, son como nosotros en ese sentido. Muchos partidos a puertas cerradas, por lo mismo que pasa acá. Pero bueno, capaz que si tuvieras un ranking Udinese Panathinaikos, te lo pongo ahí. ¿Y Nacional dónde entra? Bueno, Nacional esa parte pues el amor de mi vida, entonces no, es un amor eterno, o sea, seguramente Nacional fue el mayor sueño que me tocó cumplir como persona y como profesional. Me acuerdo el día que fui a firmar el contrato, que fue a fin de diciembre. ¿Y cómo llegás a Nacional? Se contacta conmigo Ale Lembo y Álvaro Paz, porque ellos querían un profe que se encargara de todo lo que era la gestión de carga. Y me acuerdo que el día que voy a firmar el contrato se me caían las lágrimas. Claro. Estaba... Debe ser lo mismo que el jugador. la comparativa, ¿no? Que el jugador que bueno, que se forjó en la institución. Vos sos hincha. Sí. ¿Cómo haces para trabajar en un lugar que te sientes tan identificado, que amás, o sea, estar ahí en el campo de juego, pero desde el lado del trabajo? O sea, contanos un poco esa experiencia. Y bueno, al Debe ser principio tremendo. me costó un poquito, no lo voy a negar. Capaz con algún error de principiante. Pero luego con el tiempo, a ver, a mí me tocó en paralelo antes, me tocó, por ejemplo, estar en Defensor y jugar contra Nacional. Y después, bueno, me tocó pasar a Nacional. Y al principio, viste, es todo un sueño. Claro, todo brilla. Todo brilla. Luego, obviamente, como todo laburo, o sea, después ya te adaptás, viste, y bueno. Pero duelen más las derrotas. Claro. Sí, En Nacional duelen más que en Panathinaikos, La cara- Flamengo. la cara muy Duelen buena. más, ¿no? Sí, yo tuve una fuerte con mi mujer. En ese momento empezamos a salir y teníamos un cumpleaños y llegaba el clásico. Me dice, bueno, mirá, hay un cumpleaños. Digo, mirá, le digo, si gano, voy. Si pierdo, no tenés chance. Si empato, capaz que voy. Me dice, no, pero escuchame, ¿me vas a tener toda la vida? Sí. Me dice, me vas a enloquecer. Bueno, se vio que empatamos, un panorama ahí dentro de todo positivo y fui. Pero cuando perdíamos, viste, la calentura era triple y cuando ganábamos, cuando me tocó, yo sé, gané un clásico, salí campeón, la alegría se multiplica por 100 también. ¿La selección es algo que te motiva o que te puede llegar a motivar? ¿Llegar a la selección? Sí, obvio. Obvio que me encantaría también. Es otro de los sueños que tengo ahí anotados. Ojalá que en algún momento se pueda llegar a dar. Sé que es difícil, pero bueno. El sueño y la esperanza no lo pierdo. Soy joven. No, y para eso trabajás aparte, ¿no? Y de la modalidad que trabajas. Dijiste uno de los sueños. ¿Cuáles son los otros que tenés ahí anotaditos? Que se puedan Y compartir. bueno, el de la selección es uno, volver a Nacional es otro, en algún momento. Y bueno, algún otro me lo guardo. Mi sueño es tener la garganta más sana que... Sí. Que Dios deje de toser es como la otro de tengo los hoy. Está tremendo esto, está terrible. A ver, ¿se puede dar? Vas a tener que estar solo.
Vamos a ver. En estos momentos Vamos a ver. está difícil para que el Tornado pueda pegar la Pero vuelta. bueno, el maestro Tavares en su momento volvió, pasaron unos años, pero bueno. Es verdad, es verdad. Vamos a ver. La ganaste ahí. La Vamos a ganaste. ver. Fuiste astuto. Piano, piano. Piano. Bueno, fue un placer tenerte, Bueno, Nico. muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Pasaste bien? Notable. Nos quedamos más contentos todavía entonces. Que sigan los éxitos y que te sigan llamando y que el Tornado consiga laburo rápido. Ojalá, ojalá. Muchas gracias. No, gracias a ti por estar con nosotros.